Hola inversores, bienvenidos a otro Clave Basics. Estamos acá con Maru de nuevo y bueno, les trajimos un tema bastante interesante que está en el día a día. Bueno, contanos, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, te cuento. A ver, vamos a ver de una manera práctica cómo analizar gráficos en TradingView, pero dolarizados, ¿sí? Así como, por ejemplo, uno puede estar comprando CDRs, que esos CDRs vemos el gráfico en pesos, pero fácilmente tenemos una cotización de referencia que, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, podemos ver la acción de Coca-Cola que cotiza en el exterior y está dolarizado. ¿Qué ocurre? Que si uno opera con activos argentinos, hay muchos activos que no hay una cotización de referencia que esté dolarizada. Si bien hay ADRs, por ejemplo en el caso de Galicia, que podemos ver su cotización en pesos y en dólares, hay algunos activos que no. Entonces lo que vamos a ver es cómo aplicar la fórmula para dolarizar esos activos, para verlos en el gráfico, ver por ejemplo el Merval en dólares y también por supuesto la fórmula nos va a servir para poder ver el gráfico del dólar contado con liquidación, ya que muchas veces si uno es trade quiere hacerle análisis técnico a ese gráfico en particular. Entonces nos serviría para poder ver, por ejemplo, activos que no tienen ADR argentinos y verlos en dólares para poder, digamos, limpiar ese ruido que tienen los gráficos en pesos por el tema de la inflación, ¿no? Exactamente, y para eso te voy a mostrar un comparativo para que quede muy en claro por qué motivo resulta útil dolarizarlo y más aún si queremos ver un gráfico histórico. Acá tenemos el gráfico del Merval en pesos. Tenemos todo el histórico que nos trae TradingView desde el año 2005 o 2004 en adelante. A simple vista nos estamos encontrando con una tendencia alcista. Uno diría, wow, qué excelente rendimiento que da este índice, impresionante, lo alcista que está desde tantos años. Pero claro, ¿qué ocurre? Que este gráfico implícitamente tiene la inflación. Entonces, nos estaríamos autoengañando si no entendemos que aquellos trades o aquellos rendimientos que vayamos logrando no le estamos sacando la inflación. Entonces, una manera práctica de poder ver este gráfico es aplicarlo con el dólar, es decir, este mismo gráfico lo llevo a dólar. Obviamente no es que estoy haciendo un gráfico ahora ajustado por inflación, sería muy complejo, de hecho creo que sería imposible hacerlo en la herramienta, pero sí podemos dolarizarlo, entonces llevar el mismo gráfico del Merval en pesos, ahora verlo en dólares. Y claro, esa tendencia alcista que veníamos viendo desde el 2014, desde el 2004, cambió rotundamente. Estamos viendo un gráfico totalmente distinto. Y además también esto nos va a ayudar a poder compararnos con otros gráficos en dólares, ¿sí? Por ejemplo, si queremos compararnos con, no sé, Estados Unidos o, por ejemplo, con, no sé, algún ETF de Brasil. O sea, necesitamos una moneda en la cual podamos sí compararnos y sacar, como vos decís, Mauro, ese ruido que es la inflación de nuestro peso. Así que bueno, por eso lo que vamos a ver ahora es cómo calcular esta fórmula. Básicamente lo que hacemos es un ticker que lo vamos a dividir por el dólar contado con liquidación. Por lo tanto, ¿cómo se calcula el dólar contado con liquidación? Bueno, surge de un activo que cotiza acá en pesos, como puede ser Galicia, la acción en pesos, multiplicado por lo que es un ratio de conversión, que en el caso de Galicia es 10, y finalmente dividido el precio de cotización de Galicia ADR, o sea que este es el precio de cotización en dólares. Digamos, la diferencia que hay entre la cotización en pesos con su ratio y la cotización en dólares nos va a terminar dando un dólar implícito, que es este contado con liquidación. Y además también podemos extraer directamente la parte del CCL y en vez de dolarizar un activo, directamente poner la fórmula del dólar contado con liquidación, que sería lo que estábamos viendo en el paréntesis anteriormente. ¿Está bien? Entonces, yo acá puedo empezar a ver el gráfico del dólar y puedo hacer un análisis técnico, puedo empezar a marcar soportes, puedo marcar resistencias, ¿sí? A todo esto, lo que nos escuchan, esto solamente es a modo de explicativo. Ustedes no tienen que estar haciendo mayores cálculos, solamente estamos explicando de dónde viene esta fórmula, porque, insisto, acá solamente es una cuestión de copiar y pegar la fórmula que les dejamos y nada más. Si te interesa entender en profundidad la fórmula, por acá te dejo un video donde se explica
con detalle. Y bueno, para mostrarles un ejemplo, Agrometal. Agrometal es una acción que cotiza en el panel general, no es una acción que tenga un ADR, de hecho no pertenece al Merval, y podemos ver el gráfico dolarizado, ¿sí? Así como yo les mostraba que en esta fórmula antes teníamos al IMB, que es el de Merval, bueno, solamente hay que cambiar el ticker, en este caso sería Agro. Así que la fórmula es exactamente la misma. Ahora bien, lo que es la parte del contado con liquidación, yo lo hago con Galicia porque es el papel quizás que tiene más volumen, ¿sí? Pero se podría calcular perfectamente con la acción de IPF, por ejemplo. Tiene que ser, Maru, sí o sí, con una acción que tenga ADR, la parte del CCL en la fórmula. Exactamente, exactamente. Tenemos que ir a buscar alguna acción de las que tengan un ADR porque de ahí va a surgir este dólar implícito. Y bueno, vayamos un poco a por qué hacer esto, ¿no? Más allá de que, bueno, por supuesto, es necesario para poder ver el gráfico en sí del dólar, ver su evolución, pero ¿por qué nos interesa ver activos dolarizados? O sea, ¿por qué nos interesaría ver un índice como el Merval dolarizado en vez de en pesos? Bueno, por distintos motivos y vamos a ir enumerando algunos. Primero, porque si yo quiero ver un gráfico histórico y entender más o menos si la zona de precios actual podría estar a grandes rasgos en una zona barata o cara, necesito verlo en dólares. Porque si yo veo esto en pesos como les mostraba al principio, está completamente desordenado. De hecho, uno diría, bueno, en este gráfico esto es barato y esto es caro, ¿no? Como lo que primero uno se le ocurriría pensar. Pero cuando uno lo ve en dólares dice, ah, no, acá hay todo un comportamiento que sube, que baja, y nos encontramos en una zona, de hecho, bueno, en el 2020 principalmente, en una zona que corresponde quizás a mínimos anteriores en otras crisis, ¿sí? Mientras que si hablamos de un valor quizás de 1000, por ejemplo, ubicado en la zona de acá, y se corresponde más a techos históricos. A ver, por supuesto, lo único que nos puede definir si un activo es caro o barato en sí es el análisis fundamental. Pero, por lo menos, si queremos más o menos entender la zona de precios, ¿sí? que tuvo de manera histórica, podemos compararnos con el pasado, pero sí o sí necesitamos una moneda fuerte, que en este caso es el dólar. Entonces, ese es el primer motivo. Segundo, porque si bien yo considero que para hacer análisis técnico hay que ver el gráfico en pesos, porque el gráfico en pesos en sí es el que tiene la información más certera, ¿sí? Porque es el gráfico de origen. Pero si nosotros queremos planificar nuestras inversiones y queremos entender si estamos ganando o perdiendo, esto nos va a dar más seguridad de que lo que estemos ganando o perdiendo va a ser en dólares, por más que operemos en pesos. Es una manera de analizarlo. O sea, yo hago análisis técnico, por ejemplo, sí, con el gráfico en pesos, pero en dólares yo entiendo si estoy ganando o perdiendo dólares. Por ejemplo, en el caso de Agrometal, todo este rendimiento que vemos acá, supongamos que lo tomamos desde el mínimo hasta acá, estos 291%, es un rendimiento efectivo en dólares, por más que operemos en pesos. ¿Eso qué significaría? Que bueno, en el hipotético caso de que uno comprara acá y vendiera hoy, y con ese efectivo uno comprara dólares, entonces ese rendimiento sería dolarizado, ¿no? 291. Eso está bueno, Maru, te interrumpo, está bueno porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿cuántos dólares podía comprar acá y cuántos dólares puedo comprar en el momento en el que los venda? ¿Me sirvió o no me sirvió la inversión? ¿Me hubiera servido más comprar dólares directamente o me hubiera servido mejor hacer esta inversión? Y eso que comentás está muy interesante porque de esa manera la gente puede tener una referencia mucho más simple y de esa forma no tiene que estar por ahí tanto pensando en el cambio, si le conviene o no le conviene. Es en dólares y ya sabes que mirando los porcentajes o te sirvió o no te sirvió. Tal cual, y además no es engañoso porque obviamente hay más probabilidades que mirando el gráfico en pesos nuestro rendimiento final sea positivo, de la misma manera que pasa con el que opera CDRs. Si mira el gráfico en pesos, también suele tener como una gran tendencia alcista de fondo. Por eso, si uno va al gráfico real de la acción que cotiza en Estados Unidos, ahí va a tener la posta de si está ganando o perdiendo en dólares. Entonces,
queremos aplicar la misma metodología, el mismo análisis en las acciones argentinas también. Después, ¿qué otro motivo? Bueno, a ver, quien piensa en una cartera de inversión, quiere unificar esa cartera, tiene que empezar a pensar en una sola moneda, ¿sí? Si uno quiere realmente entender cómo está diversificada su cartera, llega un momento en la vida del inversor que eso es necesario, ¿sí? Porque ya sabemos, vivimos en Argentina, la inflación, la devaluación nos empieza a distorsionar todo. Entonces, finalmente llega un momento en que nuestra cartera de inversión la queremos dolarizar, entonces empezamos a tomar decisiones de inversión en dólares y para eso necesitamos ir a ver el gráfico en dólares. Y segundo, que para quienes hacen análisis técnico, no es contradictorio el tema del análisis técnico. O sea, quiero decir, no es que nos van a dar señales distintas si nosotros lo estamos graficando en dólares en vez de en pesos. De hecho, al revés, proporciona más información todavía. Porque, a ver, vamos a tratar de hacer un pequeño ejemplo. Yo tengo acá el Merval en dólares. Si yo tomo desde el mínimo del 2020 hasta hoy, podemos ver que hay un soporte, ¿no? Podemos ver acá un soporte. Si yo me voy al mismo gráfico del Merval, pero en pesos, también voy a poder detectar un soporte similar, que en este caso viene de acá, ¿sí? La misma fecha, marzo 2020. También veo que hay una formación de soporte similar. La diferencia es que esta inclinación es mayor, ¿no? O sea, tiene más aceleración que el gráfico en dólares, pero sigue siendo el mismo soporte. Un detalle técnico que te marco ahí que me parece interesante es que en el soporte que marcaste, en el gráfico en dólares, está mucho más confirmado que en el gráfico en pesos. Es cierto lo que decís, tiene más toques. Tiene más toques. El que está en pesos tocó acá en abril del 2021, pero no se llega a ver estos toques que tuvo acá. Este sí. O sea, vendría a ser como el equivalente. ¿Está bien? Acá está abril 21, pero esta parte que vemos acá en el Merval en dólares sí lo fue a tocar. Entonces, está bueno lo que vos decís. Sí, a mí me gusta ver los dos gráficos porque normalmente si uno de los gráficos apoyó en un soporte, lo más probable es que el otro también. O sea, sería raro que uno te esté dando una señal de compra y otro de venta. No pasa eso. Pero a veces no necesariamente son las mismas líneas, pueden ser distintas. Acá se ve como bastante claro, no deja de ser un soporte que viene de los mínimos. Y volviendo con el Merval en dólares, nos da mucha información que podemos agregar al Merval en pesos. Por ejemplo, una de las líneas que yo en este momento más estoy siguiendo es esta resistencia de acá, cuando vemos el Merval en dólares. Sí, es una resistencia que simbólicamente tiene mucha fortaleza porque viene desde la zona, desde los máximos. Entonces, si yo no estoy viendo el Merval en dólares, quizás me podría estar perdiendo esta información que quizás en pesos no me está marcando tanto esta señal. Así que, por eso digo, yo no creo que haya que dejar de hacer análisis técnico en pesos. De hecho, creo que siempre las mayores señales las vamos a encontrar en el gráfico en pesos, pero en dólares te va a dar más señales técnicas, pero además vas a poder administrar mejor las inversiones porque sabes que lo que estás ganando o perdiendo está dolarizado. Perfecto, sí, limpia un poco lo que es el ruido de la inflación y los pesos en el gráfico, ¿verdad? Bueno, Maru, gracias por pasarte de nuevo por el programa, gracias amigos por estar viendo, dejamos en la descripción todas las fórmulas, los links para que puedan acceder a la información. También les dejamos acceso a los cursos de clave. Maru tiene 2 cursos ahí en clave bursátil, así que también los invitamos a verlos. Y bueno, gracias Maru de nuevo por haber pasado, gracias amigos y nos vemos en el próximo programa de Clave Basics.